No hay mejor cosa que un domingo por la mañana estar ¿dónde? En la casa del Señor, amén. Vamos a disfrutar la iglesia, no vamos a sufrirla, vamos a disfrutar el tiempo con el Señor y las cosas que el Señor ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Levanten su Biblia, todos deben tener una Biblia, búsquenla de donde sea, de la cartera, del maletín, pero saquen su Biblia. Digan conmigo, la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hoy hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de fe y no de temor, de poder y no de debilidad, de éxito y no de fracaso, de bendición y no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Amén, gloria a Dios. Dile a tu vecino, en tu boca hay un milagro. Cada día. Amén. Queremos compartir en esta mañana, año de cumplimiento de promesas en tus finanzas. Año de cumplimiento de promesas en tus finanzas. Hemos estado estableciendo un fundamento bíblico, que cada una de las promesas de Dios tienen el poder de cumplimiento en sí mismas. Dios ha dado cada promesa con un poder para que se cumplan, con el poder de Dios para que se cumplan. En Isaías 55:11 vimos que el Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que le envié. Vimos en Números 23:19 que dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará. Él habló y no lo ejecutará. En Proverbios 10:22 dice lo siguiente, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. En la Biblia al día, esa segunda parte del versículo dice, todo nuestro afán nada le añade. En la Nueva Versión Internacional dice, y nada se gana con preocuparse. Estoy leyendo la segunda parte del versículo de Proverbios 10:22. Y nada se gana con preocuparse. Y dice la primera parte, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Di conmigo, la bendición del Señor ha sido destinada para mi vida, para mi familia, para mi casa, porque soy un hijo de Dios. Y la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. A veces tenemos dificultades en nuestra mente para pensar en prosperidad, porque hemos escuchado mucho del tema que la pobreza está ligada con la devoción, o la pobreza está ligada con la humildad, o la pobreza está ligada con la piedad, o que si uno es más pobre está más cerca de Dios. Hemos escuchado tantas cosas de estas desde una plataforma religiosa y culturalmente hemos crecido pensando así porque hemos escuchado esto. Y como peruanos entonces tenemos una cultura ligada a que la prosperidad o la riqueza está distante de Dios. La religión católica ha enseñado a hacer un voto de pobreza hace mucho tiempo atrás. Pero un voto de pobreza no basado en la revelación de la palabra. Ha enseñado que se tiene que vivir en una forma humilde, enseñando que humildad es pobreza. La Biblia no dice que humildad es pobreza. Y la iglesia se ha enriquecido. La Biblia enseña que la iglesia tiene que ser un lugar próspero para bendecir, no para enriquecerse, sino para bendecir. Cuando hablamos de radio, de televisión, cuando soñamos con una universidad cristiana, son cosas en lo natural inalcanzables. Un día, por la gracia de Dios, las alcanzaremos, pero ¿serán para qué? Para bendecir a la sociedad, para bendecir a los niños, para bendecir a los jóvenes, para bendecir a los futuros profesionales, para establecer en nuestra cultura los principios eternos de la palabra de Dios. Así que el voto de pobreza no existe según la Biblia.
La Biblia dice que Dios es un Dios que bendice, refugia, ayuda al pobre. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios que levanta al pobre, que lo saca, dice, del lodo cenagoso, que lo pone en la roca firme. La Biblia dice que levanta al pobre y levanta su cabeza. La Biblia habla de un hombre y una mujer con dignidad, conforme a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia habla que como seres somos llamados entonces a levantarnos y a creer que lo que Dios dice en su palabra, que ha destinado para nosotros, que ha planeado para nosotros, eso debe convertirse en una realidad en nuestras vidas. No importa si estamos distantes de eso. ¿Cómo es que vamos a ver eso en nuestras vidas? A través de la fe en sus promesas. Amén. La Biblia dice que Él hace que el menesteroso y el pobre se sienten entre los príncipes. ¿Cómo puede decir eso la palabra? Porque la palabra nos está diciendo de diferentes maneras que si alguien es pobre o alguien está sufriendo necesidades, esa no es la voluntad de Dios para con su vida. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios abundante. Y la Biblia dice que Él se ha ligado con nosotros no como Dios. Él ha querido tener la identidad de Padre. ¿Para qué? Para que tú y yo sepamos que cuando nos unimos a Cristo Jesús nos convertimos en hijos de Dios, como dice la Biblia, y si en hijos, también en herederos de Dios. Y si tenemos un Padre que es dueño de todas las cosas, como dice el Salmo 24, y que todo le pertenece a Él, y que todo lo que hay en los cielos, en la tierra y bajo de la tierra tiene un nombre, el propietario sigue siendo Dios, y Dios es tu Padre desde el día que recibiste a Jesús. Esa identidad de Padre e Hijo no está en vano en la palabra de Dios. Dios nos la ha dado para que tú y yo nos levantemos y tengamos todo en lo espiritual, pero también en lo material. Para que la pobreza nunca sea una excusa en nuestras vidas de pensar de que no tuvimos la suerte o el respaldo o la ayuda o cualquier otra cosa. No, la Biblia nos dice que en Cristo Jesús estamos completos y que en Él tenemos todas las cosas. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús somos hijos de un Padre que tiene todo, que es un Dios abundante y es un Dios bueno. Tú no puedes ser pobre. Es una ironía si tú vives una vida pobre, porque tu Padre es el dueño de todo. Y encima tu Padre es bueno. Él te ha dejado en su testamento, en su palabra, la voluntad expresa de su corazón para que tú la conozcas, para que tú la creas y para que tú la vivas. Amén. Yo siempre digo, el día que recibí a Jesús en mi corazón, ese mismo día dejé de ser pobre. Dejé de ser pobre. Un tiempo después me enteré de eso. Me enteré en la Biblia. Me enteré cuando leí Deuteronomio 28. Me enteré cuando leí Gálatas 3:13. Me enteré cuando leí 2 de Corintios 8 y 9. Me enteré de eso. Y un día dije, Señor, te doy gracias. Porque el 4 de junio de 1982, ese día, cuando yo te entregué mi vida totalmente, a partir de ese día, en lo espiritual, tú escribiste mi nombre en el libro de la vida como hijo tuyo. Desde ese día yo dejé de ser pobre y tomé mi lugar. El asunto es espiritual. ¿Qué lugar tomas en la vida? Si tú tomas el lugar de pobrecito, de pobre de mí, a mí no me salieron las cosas, me engañaron, me estafaron, me robaron el negocio, me robaron el capital. Si tú tomas esa postura, o nunca tuve la oportunidad, o nací en una familia pobre, si tú tomas esa postura, no es la bíblica, no es la de Dios, no es la de hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Y Dios, tu Padre, quiere cumplir las promesas en el área financiera también. Dice el versículo donde estamos, en el capítulo 10, versículo 24, ahora en Proverbios dice, lo que el impío teme, eso le vendrá. La otra versión dice, lo que el malvado teme, eso le acontecerá. Dice, más, ¿qué dice el versículo 24? Dilo fuerte. La versión Reina Valera dice, pero a los justos les será dado lo que desean. A los justos les será dado lo que desean. ¿Cuántos de nosotros hemos soñado con ser prósperos?